Buen día, hermanos. Primero les entrego esto. Es que estamos estudiando el Salmo 119 desde varias semanas, ¿no? Y entonces les he un marcador para que tengan todos un marcador de Biblia para que marquen el Salmo 119. Hemos empezado a estudiar el Salmo 119 y ya vamos por la 7ª prédica. La verdad es que mi esposa me dice, si voy a predicar de todo el Salmo 119, que son 176 versículos, ¿no? Y la verdad es que yo quiero hacer una cosa más rápida, pero por cada porción me clavo ahí, ¿no? O sea, y ya no puedo avanzar más. El día de hoy vamos a continuar. Lo que ustedes tienen ahí en la tarjeta es el tema del Salmo 119 en general. El tema en general. La reacción, el Salmo 119 es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Y esto lo vamos a repetir todas las semanas. El Salmo 119 es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Que detrás de la palabra de Dios no hay una coacción porque Dios quiere que seas infeliz, no hay que Dios quiere que todos seamos sufridos y que no disfrutemos de la vida, no hay absolutamente nada de eso. Detrás de la palabra de Dios está solo el amor que Dios tiene por nosotros. Y ahora sí, nos vamos al Salmo 119, y como ustedes vieron en la primera diapositiva, el tema de hoy, cómo proteger mi corazón para impedir que la maldad se infiltre en él. Vamos a leer el Salmo 119, versículos 49 al 56. Salmo 119, versículos 49 al 56. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Quiero que se concentren en el versículo 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. La palabra horror es salafá en hebreo y significa indignación, calor intenso, como te dicen, te quema por dentro, ¿no? Es lo que pasó con Jesús cuando Jesús se enfrenta al templo y ve cómo habían convertido la casa de Dios en un comercio, ¿no? Un negocio de los sacerdotes con los comerciantes, con los prestamistas. Entonces le ardió el corazón por dentro, ¿no? El celo de tu casa me consume, ¿no? Dice el texto bíblico. Entonces este pasaje dice que horror, indignación, calor intenso se apoderó de mí a causa de los inicuos. La persona inicua, rasha, persona moralmente mala, malvado, perverso, pecador. ¿Qué es lo que está pasando? Es que yo siento exactamente lo mismo. Yo siento exactamente lo mismo de lo que está pasando en nuestra sociedad. En nombre de progreso, los progresistas, ¿no? En nombre de eso, se está escondiendo una maldad y nos están adoctrinando
y nos están, y escúchenlo bien lo que voy a decir, nos están domesticando socialmente por medio de los medios de comunicación, la televisión, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, en los medios de comunicación, toda esta nueva corriente progresista de identidad de género está metida por todas partes. No hay un programa donde no aparezcan algunos de estos personajes. Acá en Suiza, ¿no? En la misma Suiza, quieren adoctrinar a nuestros niños de 4 o 5 años en cuanto a la sexualidad. ¿Qué se esconde detrás de todo eso? Pura pedofilia. Quieren adoctrinar a los niños desde pequeños, porque detrás de ese pensamiento lo único que puede haber es una intención de pedófilos de tratar de adoctrinar a los niños desde pequeños, ¿no? Y toda la decadencia moral que está ocurriendo en el mundo, la violencia, ¿no? Guerras absurdas, asesinatos absurdos, gente saliendo a las calles a defender a los terroristas que atacaron a Israel. O sea, siento asco, siento indignación, porque la maldad está avanzando a pasos agigantados. Y hermanos, esto es temporal. Eso es temporal, porque al final del Señor es la victoria. Pero por ahora lo que vemos es esa maldad que está creciendo. Y lo interesante es que los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación, están presionando. Entonces, si tú te levantas y dices algo en contra de esta decadencia moral, se te vienen a la yugular. O sea, yo he visto a los pastores cómo los entrevistan y van a la yugular, a matarlos directamente, si el pastor dice, no, yo no estoy de acuerdo, pues. ¿Cómo es posible? ¿Usted qué cree? ¿No? Y van directo a la yugular a matar. Y eso hace que la gente que no tiene los pantalones y no tiene el valor de defender su fe, se callen. Y ahí tenemos un montón de pastorcitos calladitos. Ay, nosotros también somos abiertos a todos. Vengan todos, ¿no? ¿No es cierto? Y nosotros aceptamos. ¿Así? ¿Aceptas todo en tu iglesia? ¿Ah? No, nosotros somos de corazón abierto. ¿Así? ¿Qué pasa si una persona te dice, ¿sabes qué? Yo soy pedófilo. ¿Puedo entrar a tu iglesia y congregarme? Me gustaría ser profesor de escuela dominical. Ah, no. Entonces, ¿qué pasa? Interesante es que cuando estaba estudiando este pasaje, esta sensación de que la maldad estaba creciendo, antes se detenía. La palabra dice que el Espíritu Santo es una fuerza que detiene el avance de la maldad. Vamos a leer ese pasaje. Está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 8. ¿Lo tiene ya? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. ¿Escucharon? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora pongan mucha atención en el texto, y ahora vosotros sabéis
lo que lo detiene. Lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está deteniendo el avance de la maldad. Dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, el Espíritu Santo, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el Espíritu Santo cumple una función de detener el avance de la maldad hasta que se cumpla el momento correcto y el Espíritu Santo sea sacado de esta tierra. La Biblia dice que el Espíritu Santo nunca me dejará. Por tanto, cuando se vaya, me voy con él. Y eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo sea sacado, se saca a toda la iglesia auténtica del Señor. Pero el Espíritu Santo tenía esta función. La segunda institución que detenía el avance de la maldad, una es el Espíritu Santo, pero la segunda es la iglesia. La presencia de la iglesia siempre fue un punto que detenía el avance de la maldad. Ahí donde llegaba la iglesia, ahí donde sembraba la palabra, ahí en ese momento ya la presencia de la iglesia era una forma de detener la maldad. En los campos, en las tribus, en los pueblos más alejados, cuando llegaba la iglesia, y la iglesia cumpliendo su función, evangelizando, edificando, predicando, orando, causaba un revuelo en la sociedad. ¿No es cierto? Porque la presencia de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo en la tierra también. ¿No? ¿Qué pasó? La iglesia perdió su función. Desde hace años comenzaron unos movimientos al interior de la iglesia, deteriorando la imagen de la iglesia. Todo empezó hace unos 50, 60 años atrás con los que se llamó el movimiento de la superfe. De la superfe, ¿no? Si tú tienes fe, podías hacer hasta que la mano de Dios se mueva, ¿no? La superfe, el movimiento de la superfe. El movimiento de la superfe fue seguido del movimiento de la prosperidad, que es el movimiento de la codicia metido en la iglesia. El movimiento de la prosperidad es enriquecer a los pastores a costa de las ovejas. No es que Dios le va a bendecir a la congregación, eso no es verdad. La iglesia es bendecida por la presencia de Dios, pero esta gente que se infiltró en la iglesia con este tema del movimiento de la prosperidad, lo único que hizo fue sacar provecho. El movimiento de la superfe fue seguido del movimiento de la prosperidad, y el movimiento de la prosperidad fue seguido por el movimiento profético. Y el movimiento profético comenzó a profetizar mentiras que nunca se cumplían, ¿no? Y tenemos el horóscopo evangélico que cada año empieza y te dicen, para el año 2024 lo decimos, va a ser un año increíble, y nunca pasa, ¿no? Y todo esto, ¿saben qué pasó? Llevó a la iglesia al ridículo. Y cuando la iglesia cayó en el ridículo, quedaron pocas iglesias que enseñaban sana doctrina. Pero toda esta masa de gente llevó a la iglesia a hacer la burla de la iglesia en el mundo. Y la iglesia dejó de ser una fuerza que detuviera el avance de la maldad. Se convirtió en cómplice de ellos. Ahora, horror, dice el texto del Salmo, se apoderó de mí a causa de los inicuos. ¿Y qué pasó? Cuando la iglesia deja de ser una fuerza que contiene la maldad, se convierte en una coladora, un colador.
y comienza a infiltrarse la maldad dentro de la propia iglesia. Vamos a leer un texto bíblico en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Lo tienen? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos y soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero pongan atención en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No está hablando de la gente del mundo. Porque la gente del mundo no tiene apariencia de piedad. Está hablando de gente que aparenta piedad, aparenta fe, aparenta ser hijo de Dios, pero niegan la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir eso? Niegan la eficacia que tiene la palabra de Dios para transformar mi vida. Niegan el poder que tiene Dios para transformar mi vida, porque están dentro de la iglesia, pero no son transformados. La palabra de Dios pasa como con el toro, ¿no? La palabra, viene el toro para embestirte y ellos, pasa ahora ahí. Y entonces escuchan la palabra, les entra por acá, les sale por acá y no pasa nada. Está profetizando la maldad al interior de la iglesia. Hay un texto, ustedes lo deben conocer, que dice, profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados. Entonces, cuando una persona profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, es abominable, rebelde y reprobado por Dios. ¿Qué tal? Cuando conoces a una persona que profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega, a los ojos de Dios es abominable, rebelde y reprobado. Y entonces, por eso entendemos el versículo que dice, habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasa? Se enfriará. Se enfriará. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú para proteger tu corazón de la maldad que está profetizada que se va a infiltrar en el corazón de los cristianos en los últimos tiempos? ¿Cómo proteges tu corazón? ¿Cómo proteges? ¿Cómo blindas tu corazón? Porque la maldad se quiere meter en tu corazón. ¿Qué maldad? Avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediencia a los padres, ingratitud, sin afecto natural, calumniadores, crueles, traidores, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, esto a mí me movió el piso. Y la ilustración que dio Hugo es genial. Porque si tú sabes que tu hijo está en peligro, haces todo lo necesario para protegerlo. ¿Qué hacíamos nosotros cuando vino la época de la pandemia? Nos reuníamos acá. ¿Y qué hacíamos? Llevábamos nuestra
nuestra mascarita. ¿No sé? ¿Por qué razón? Porque había el peligro de contagiarte. Algunos, que hay mascarilla, no pasa nada, yo no me enfermo, yo soy muy fuerte. Bueno, con tu vida puedes hacer lo que quieras. Pero si viene tu hijo, si tuviéramos a Sofía recién nacida y estamos en medio de la pandemia, ¿tú crees que los padres van a permitir que todo el mundo venga así sin mascarilla nada más? Y correr el peligro de que tu hijo se contagie. Entonces, cuando tomamos conciencia, hermanos, de esto, cuando tomamos conciencia, escúchalo, la Biblia dice que en los últimos tiempos serán engañados aún los escogidos. Entonces, si tomamos conciencia de que tu corazón está en peligro, es tu corazón el que está en peligro, entonces vas a decir, caramba, ¿qué voy a hacer para cuidar mi corazón? ¿Qué voy a hacer para proteger mi corazón? Porque el corazón mío, tuyo, tu corazón está en peligro. Porque la maldad se va a multiplicar. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa fue la pregunta que yo me hice a la hora de estudiar el Salmo 119. Y rápidamente vamos a repasar esta porción, porque yo me preguntaba si este salmo tiene una respuesta para mí. Y tiene 7. Tiene 7 respuestas. Vamos a estudiar cada una en forma rápida. El versículo 49. Pregunta, ¿cómo proteger mi corazón para impedir que la maldad se infiltre en él? El versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La primera cosa, siempre, hermanos, siempre, la primera cosa que va a blindar tu corazón, que va a proteger tu corazón, siempre será la palabra de Dios. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ¿no? En la cual me has hecho esperar. La primera arma para blindar tu corazón de todas las variantes de maldad que están proliferando en el mundo es y siempre será la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Acuérdate, ten presente, no te olvides los consejos que te da la palabra de Dios. Y esto me hace recordar a mi madre cuando vivía, ¿no? No había oportunidad ni que mi madre no me diera un consejo, ¿verdad? Y me decía, ¿vas a irte de viaje? Bueno, ten cuidado, no te olvides de llevar. Y ya metiste en la maleta, o sea, los consejos de la madre, ¿no? Y cuando yo pienso, yo le hacía caso en muchas cosas, en otras no, que es típico de los hijos, ¿no? Y ahora que me falta mi madre, y me acuerdo, digo, cuánta razón tenía, cuán necio era en no hacerle caso. Y entonces la palabra de Dios, los consejos de Dios para ti, la palabra que estás escuchando en este momento, escúchela, apúntala, toma un cuaderno, toma una nota, tenga una libreta de notas, repasa la palabra en tu casa. Se ha dado que cuando la semana siguiente pregunto, ¿y la semana pasada qué pasó? Y todo el mundo, ¿no? ¿Qué prediqué la semana pasada? ¿No? Y Liliana saca sus apuntes. Y se acuerda, ¿no? Pero de copia, pues, porque está copiando, porque la semana pasada. Pero, ¿se dan cuenta? Ahora, si yo llego a mi casa, yo quiero tener la palabra permanente, acordarme de la palabra, tengo que repasarla, tengo que leerla, tengo que decir, a ver, ¿qué aprendí hoy día en la iglesia? Voy a tomar notas para poder acordarme de la palabra de Dios. Hermanos, no dejen de estudiar la palabra. Me he cansado de decirlo. No dejen de estudiar la palabra de Dios. Primero en casa, a solas. Primero en casa. Y luego en algún estudio bíblico de la iglesia, participando. ¿Por qué?
Porque ya lo he dicho antes, la ignorancia de las Escrituras te convierte en el primer candidato para ser engañado. Yo escucho predicas, hermanos, en el internet que son una vergüenza. Yo escucho, a mí me mandan amigos, ¿no? El otro día me mandó una amiga y me dice, Carlos, hoy escucho una predica genial, te la mando, ¿ya? Escúchala, porque está buenísima. Esposa de un pastor. Escucho los primeros 10 minutos. Los primeros 10 minutos. Y le contesto y le digo, ¿de qué estás hablando? ¿Te has dado cuenta que dijo esto, que dijo esto, que dijo esto? Ay, no me había dado cuenta. Es que tan bonita la prédica, tan chistosa, tan gracioso es el predicador. Hermano, si tú no te estudias la palabra, no estás en capacidad de enfrentar el engaño. Cuando viene un pastor, un predicador cualquiera, y te dice algo, si no estudias la palabra, no estás en capacidad de defenderte. ¿Por qué? Porque te la comes toda. Yo lo he ilustrado varias veces. El día de ayer fue cumpleaños de mi hermana. Y lo he ilustrado varias veces con este ejemplo. ¿No? Algunos lo deben haber escuchado ya varias veces, pero lo repito. Mi hermana vivía en Austria, me invitó a Austria. Estábamos en Austria y había invitado a sus amigos a comer arroz con pollo, estilo Perú. ¿No? De los que conocemos el arroz con pollo es un plato riquísimo, ¿no? Estoy con unas ganas de un arroz con pollo, ¿no? Si el Señor toca el corazón de alguien acá, a mí. ¿Ah? El arroz con pollo, no, y es bien rico. Mi hermana invita a sus amigos a comer arroz con pollo. Yo entro a la cocina, abro la olla, y mi hermana entra a la cocina y me dice, callada la boca, eso es arroz con pollo. Esto no es arroz con pollo, este es un puré. No, tú cállate la boca y cuando te sientes a comer, tú asientes con la cabeza. Qué rico. ¿Por qué? Porque yo conozco el arroz con pollo. Ahora, los pobres austriacos les engañaron, pues le vendieron cualquier cosa como arroz con pollo. Pero cuando uno sabe, pero si no sabes, te lo comes, pues. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a iglesias donde se predican cosas y no conocemos la palabra y por eso nos venden cualquier cosa? Nos venden cualquier cosa. Cash Luna dijo que Cristo había muerto en la cruz para sacarnos de la pobreza. Está en el internet. Cristo murió en la cruz para sacarnos de la pobreza. No es de tu pecado, no es de la condenación, no. Sacarnos de la pobreza. Por Dios. ¿No es cierto? Mira, hasta ella se ha visto afectada con el tema del Cash Luna. ¿No? En fin. Ahora dice la palabra. Acuérdate siempre de su palabra y espera. ¿En qué? En las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual he esperado. ¿Sabes por qué? Y la semana pasada les expliqué. Esperar significa confiar con paciencia. Confiar más paciencia igual esperar. ¿Y por qué te dice que tienes que esperar? ¿Sabes por qué? Porque hay épocas en la vida donde parece que Dios está en silencio. Hay veces en la vida cuando tú le dices, Señor, no sé si te das cuenta, pero el jueves tengo que pagar la letra y no tengo plata. Y entonces, como faltan 2 meses, tú, pues, tranquilo. Pero cuando faltan 3 días, ya te pones nervioso, ¿no? Señor, 3 días. Al día siguiente, Señor, de repente, no, yo sé, te faltan 2, ¿no? Y estamos angustiados porque parece como que Dios no responde. Y eso es confiar en Dios. Cuando tú dices, yo he puesto mi confianza en ti. Puede ser que llegue la fecha de vencimiento y no tenga el dinero, pero sigo teniendo un Dios en el que confío. Y por eso, en tu palabra he esperado. Aunque parezca que Dios está en silencio, en tu palabra he, ¿qué cosa? Esperado. Eso va a blindar tu corazón, esa actitud. La actitud de estudiar la palabra, investigar la palabra, esperar en la palabra,
Eso va protegiendo tu corazón de la maldad en el mundo. Punto 2. Tengo que ir más rápido. Punto 2, versículo 50. ¿Cómo proteger mi corazón para impedir que la maldad se infiltre en él? Versículo 50 dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra aflicción acá me pareció brutal. La palabra aflicción que aparece en el hebreo significa depresión. ¿Qué tal? Depresión, angustia, miseria, pobreza. Cuando estoy afligido, deprimido, angustiado, me siento miserable, me siento pobre, ¿no? Y la palabra consuelo significa exhalar como expresión de alivio. La palabra que aparece aquí como consuelo es así, cuando tú estás en una situación angustiante y te sacan de esa situación, ¿y tú qué haces? ¿No? La expresión de alivio. Dice que eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Cuando te sientas afligido, deprimido, angustiado, no busques salidas en una pastilla o un psiquiatra, un psicólogo. Lo primero que tienes que hacer es busca consuelo en la palabra de Dios. Enciérrate en un cuarto, abre tu Biblia, léela para que Dios te hable a través de la palabra y te dé consuelo. Pero lo interesante es que la Biblia dice que eres consolado, pero no para que te sientas feliz. Eres consolado para que puedas consolar a otros. Interesante, ¿no? Porque hay gente que le encanta sentirse víctima. ¿Cómo estás? Mal. ¿Hace cuánto tiempo que estás mal? Hace 25 años que estoy mal. ¿Cómo? ¿Nunca sales de eso? No, es que nadie me quiere, es que nadie me mira. Entré a la iglesia y ni me miraron, ni me saludaron. Voy al trabajo y es muy difícil. Y hay gente que le encanta vivir en depresión. Yo siempre, quizás por mi carácter, ¿no? Que no soy yo soy tremendamente romántico, pero ¿por qué se ríen? Dios mío. Entonces, yo digo, quizás por mi carácter esa parte suiza, ¿no? Tan práctico y tan concreto, cuando hay una situación difícil, tú dices, uy, qué difícil, angustiante, ok, párate y solucionalo, busca algo, ¿no? Sal, ya, levántate. Que cuando me encuentro con esa gente que se la da de víctima todo el tiempo, me incomoda, ¿no? Ay, estoy llorando porque tengo tanto dolor. Y lo dije, y lo he dicho varias veces, quizás algunos de ustedes me habrán escuchado alguna vez, les he dicho, está bien, llora todo lo que puedas, ¿de acuerdo? Llora todo lo que puedas, desahógate. Porque para muchos llorar es una forma de desahogo, entonces desahógate. Llora. Cuando termines, me llamas y buscamos una salida. La palabra no te consuela para que te sientas bien, deprimido, angustiado y víctima. La palabra te consuela para capacitarte, para poder consolar a otros que todavía no han descubierto que en la palabra de Dios hay consuelo. El texto dice, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, cuando tú, que sabes la palabra, te metes a la palabra y sales consolado, ¿es para qué? Para que te conviertas en un instrumento de consolación. Y entonces ves a los otros y le dices, oye, te cuento algo. Ven, yo he estado igual que tú, pero Dios me consoló y ahora mira
Esta es la palabra, este es el versículo bíblico que me ayudó. Y consuelas a otras personas. ¿No es maravilloso? Y cuando descubres cómo encontrar la consolación de Dios en la palabra, eso protege tu corazón. Porque la maldad te quiere vender, yo te ofrezco consuelo, la maldad. Yo te voy a dar consuelo. Y tú dices, no, la palabra me da consuelo. ¿Te sientes sola? ¿Estás triste? ¿No tienes marido? ¿Estás buscando marido? ¿O estás buscando marida? ¿O no? ¿O está cualquier cosa? La maldad te dice, yo te ofrezco. Yo te ofrezco cualquier salida. Y tú le dices, yo busco el consuelo. ¿En dónde? La palabra. Punto 3, ya pasó el tiempo. Punto 3, versículos 50, la segunda parte. ¿Cómo proteger mi corazón para impedir que la maldad se infiltre en él? Y la segunda parte del versículo 50 dice, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra que aparece acá como vivificado es jalá. Y la palabra jalá significa revivir, avivar, infundir aliento, renovar mi fe, reanimarme, resucitarme, sanarme. Qué bonito, ¿no? ¿Saben qué pasa? Todos, creo, al menos que haya alguno acá que sea súper espiritual, pero todos, en algún momento en nuestras vidas, nuestra fe se ha cansado. ¿No les ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que en algún momento, ¿sabes qué? Mi fe se cansó. Entonces buscamos en el internet la canción esa de Cansado del camino, ¿no? Y nos ponemos a repetirla y a repetirla, ¿no? Sediento de ti, ¿no? El obrero ha cruzado, las fuerzas ha gastado, pero no sé. Y esa canción buscamos, no, ¿por qué? Porque todos pasamos alguna vez en una etapa cuando la fe se cansa. A veces hasta la fe se enfría. Hermanos, no es malo. Es parte del proceso. Y de vez en cuando vamos a necesitar reavivar la fe. ¿No es cierto? Vamos a necesitar una inyección, ¿no? Una inyección de vitaminas, ¿verdad? Me recuerdo cuando Rafa contó que lo habían llevado al médico y le habían metido una sobredosis de todo el tipo de vitaminas, ¿no? Y el domingo llegó Rafa aquí caminando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué? Porque le metieron la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios puede reavivar, vivificarte. Cuando te metes en la palabra de Dios puedes encontrar renovación. Dile al Señor, Señor, necesito que renueves mi fe. Señor, tanto tiempo, ¿no? Conozco amigos que han pasado años en la fe. Años en la fe. Hijos de pastores, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo les escribo, nos escribimos y les pregunto, ¿qué es de ti? ¿Qué estás haciendo? Y están ahí, ¿no? Trabajando aquí, trabajando allá. Le digo, ¿estás trabajando en la iglesia? ¿Estás apoyando en la iglesia? Y muchos de ellos me contestan, no, la verdad es que no, me cansé. Me cansé. Y entonces, ahí es cuando necesitas reavivar tu fe. Ahora, ¿saben que esa palabra vivificar? Dice, tu dicho me ha vivificado, tu palabra me ha vivificado. Solo aparece en el Salmo 119, en toda la Biblia. Solo aparece en el Salmo 119 y aparece 7 veces, 8 veces. 3 de ellas es vivifícame conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando tú le das lugar a la palabra de Dios, la palabra te vivifica. Cuando vienes y escuchas esta prédica, la palabra te vivifica. Si tú llegaste aquí cansado, agotado, con problemas, esta palabra ya te está vivificando. Ya te está despertando, ¿ya? ¿No es cierto? Ya te está diciendo, hay más para mi fe. ¿No es cierto? Ahí están los textos, lo tienen ahí
en la pantalla, ¿no? Son 3 textos de Salmos. Entonces, cuando tú buscas en la palabra, que la palabra te vivifique, que brote de tu corazón ríos de agua viva y no riachuelos con agua podrida, ¿no? Cerca de la casa tenemos nosotros un riachuelo ahí que pasa, ¿no? Y a veces un poquito así de agua, a veces la fe de los creyentes está en ese nivel. Pero ríos de agua viva, cuando tú buscas en la palabra vivifica tu alma. ¿Y por qué esto te protege? Porque la maldad te va a decir, en esto hay vida. En la fiesta hay vida. En el placer, en la codicia, en los bienes, en los viajes, en todo lo que es material, ahí está la vida. Y te está mintiendo. Porque solamente hay vida en Jesús. La palabra dice, en Él estaba la vida. Y la vida es la luz de los hombres. ¿En dónde? En Cristo está la vida. Y claro, no estamos hablando de vida biológica, porque eso es cuando naces. No estamos hablando de la vida natural, de respirar. Estamos hablando de la vida del alma. ¿Y dónde está la vida del alma? En Él, en Cristo. ¿Y Cristo qué cosa es? Es el verbo, la palabra de Dios. Ahí nos quedamos. Próxima semana. ¿Ah? No, ya pasaron como 45 minutos. Pero próxima semana continuamos con el punto 4, 5, 6 y 7. ¿Ah? Pero ya hemos aprendido 3 cosas. ¿Cómo proteger tu corazón? ¿Ah? ¿Ok? ¿Cuáles son? A ver. Primero 1, la palabra de Dios y aprender a esperar en ella. Número 2, acabo de predicar. Buscar consuelo en la palabra. Y punto 3, buscar la vida en la palabra. Y bien sapos, porque yo pregunto y todo el mundo. ¿No es cierto? Antes de terminar con la prédica de hoy, vamos a pasar a la Santa Cena. Y quería tomar este tiempo justamente, estos 10 minutitos que faltan, para hablarles un poquito de la Santa Cena. ¿Eh? Quiero que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 11. Versículos 23 al 24. ¿Ya? Hay una frase importantísima ahora que vamos a participar de la Santa Cena. Y Jesús la repite en este texto y que a veces no hemos tomado nota de ella. Jesús repite esta frase: haced esto en memoria de mí. La Santa Cena tiene como objetivo recordarnos 4 cosas. Vamos a leer el pasaje en 1 Corintios 11. Empezamos con el versículo 23 y el 24. La primera cosa que la Santa Cena quiere recordarnos o hacer que recordemos es la muerte de Cristo en la cruz. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido,
haced esto en memoria de mí. La primera cosa que la Santa Cena quiere que recordemos es la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Y lo hemos dicho varias veces, Jesús carga sobre sí mismo pecados que no eran suyos, pecados que eran nuestros, y por los cuales había que morir. Y Él carga mis pecados por los cuales yo debía morir, y va a la cruz cargando mis pecados y muere en la cruz por mis pecados. Muerte sustitutoria. Él me está sustituyendo a mí, que yo debía estar en esa cruz. La primera cosa que recordamos con la Santa Cena, la muerte sustitutoria de Cristo por mí en la cruz. La segunda cosa que recordamos, versículo 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La segunda cosa que yo debo recordar es que Jesús, muriendo en la cruz, estaba firmando un pacto de sangre, un nuevo pacto. No es como el pacto que se firmó en el Antiguo Testamento, es un nuevo pacto. No es un pacto con las tablas de la ley escritas en piedra, sino es un nuevo pacto con las leyes grabadas en mi corazón. Leemos el texto en Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34. Jeremías 31, versículos 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto, firmado con la sangre de Cristo, que ya la ley no va a estar escrita en piedras, ahora Dios va a escribir la ley en tu corazón. Y por eso, el creyente auténtico en el que vive Dios, quiere guardar la palabra, porque la palabra está acá. Ya no está acá, no está en unas piedras, está acá. Y esa es la prueba de que es hijo de Dios, porque quiere guardar la palabra. Punto 3, volvemos a 1 Corintios, al versículo 26. Recordar la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por nosotros, recordar el nuevo pacto que se ha firmado con la sangre de Cristo. Tercero, recordar la segunda venida de Cristo. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Viene. Y si no estás preparado, Él viene por su iglesia. Y por último, cuarto punto, versículos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La cuarta cosa que la Santa Cena me hace recordar es la necesidad de estar en comunión con Dios.
Porque no puedo participar de la cena del Señor si estoy tomándola indignamente. Entonces me abstengo. No lo hago, ¿no? Pero no es cuestión de que te abstengas. Es cuestión que soluciones. Porque como no estás participando de la cena del Señor, le estás diciendo al Señor, no me quiero acordar de tu muerte, no me quiero acordar de tu pacto, no me quiero acordar de tu segunda venida, no me interesa nada de eso, ni me importa si participo o no participo, no. No, es una carga para el creyente. Yo quiero participar de la Santa Cena. Necesito participar de la Santa Cena. Pero para eso tengo que estar en comunión con el Padre. Oramos por el pan y el vino. Señor, gracias por esta mañana. Gracias primero por la palabra que nos has dado. La palabra que nos has dado. Gracias.